Volvemos nuevamente. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Dios les bendiga más. Estamos de celebración en esta mañana, dispuestos a exponer lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Les mandamos un fuerte saludo a las personas que posteriormente estarán sintonizando este mensaje a través de las redes sociales. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida, tanto como para la nuestra. Y que no te quedes solamente en ser un oidor, sino que en algún momento puedas deleitarte en allegarte a la casa del Señor y compartir con esta gran familia de la fe que te espera aquí para demostrarte del amor que el Señor ha depositado en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Aleluya. Ahora sí. Amén. Estamos gozosos por esta nueva oportunidad que el Señor me da de poder llegar hasta este lugar y poder exponer de su palabra. Cada vez que puedo exponer de su palabra es un deleite para mi vida. Yo me gozo cada vez que puedo exponer de la palabra del Señor y espero que de igual forma que yo me gocé preparando este sermón, usted se goce conmigo porque esto es para compartirlo. No solamente fui ministrado yo, sino que el Señor quiere que cada uno de nosotros sea ministrado en esta mañana y sé que no saldremos de este lugar como ellos hemos llegado, sino con una nueva experiencia con nuestro Señor. Tengo por acá un cuento corto que se titula El sapo y la luciérnaga. El sapo y la luciérnaga. Y dice así: en un hermoso estanque vivían dos sapos. Cada noche, cuando el sol desaparecía y la noche cubría aquel lugar, cientos de pequeñas luciérnagas o cucubanos, como los conocemos acá en Puerto Rico, comenzaban a volar. Su luz era tenue, pero suficientemente brillante como para romper con la oscuridad de aquel estanque. Iban de un lado a otro iluminando el camino, pues es parte de la naturaleza de las luciérnagas o los cucubanos ir iluminando el camino en medio de la noche. Mientras tanto, los dos sapos permanecían observando todo lo que ocurría. Sabemos que los sapos comen cualquier tipo de insecto, pero las luciérnagas o los cucubanos son insectos que ellos pues tienden a no tratar o no comer. Pero hay un dato curioso. Los sapos, como les dije bien, no comen luciérnagas. Una noche, uno de aquellos sapos comenzó a seguir con la mirada a una luciérnaga. No apartaba sus ojos de ella. Su compañero notó aquella actitud rara y le dijo: déjala. Tú sabes que las luciérnagas no son alimento para nosotros. Pero el sapo no respondió. Continuó observando fijamente aquella luciérnaga. Pasó un momento. La luciérnaga seguía volando sobre el estanque. Y nuevamente el compañero de aquel sapo le dijo: no la molestes. Déjala seguir su camino. Pero aquel sapo seguía observándola. De repente saltó, la atrapó, la mordió con rabia, la escupió en el suelo de aquel estanque y la dejó perecer. El otro sapo, sorprendido por la reacción de su amigo, le preguntó: ¿por qué hiciste eso? Ni siquiera te la ibas a comer. Y aquel sapo respondió con una frase que estoy seguro que en esta mañana ninguno de nosotros ha de olvidar. La maté porque brillaba. La maté porque brillaba. Qué triste realidad, iglesia, que el sapo del cuento haya decidido hacerle daño a aquella luciérnaga solo por brillar. De manera similar en nuestro estanque, en nuestra vida,
nos podemos encontrar con personas que no soportan el brillo o la luz que cada uno de nosotros cargamos. Hay personas que no atacan porque les hiciste daño. Atacan porque tu luz les recuerda la oscuridad que habita o vive en sus vidas. Mientras meditaba en este cuento que acabamos de leer, Dios llamó mi atención hacia otro detalle dentro de él que tal vez ustedes no se han dado cuenta. Pues de primera instancia, todos pensamos y hablamos sobre la conducta del sapo. O díganme que no. Pero creo que también deberíamos de analizar la conducta de aquella luciérnaga. ¿Qué le faltó a aquella luciérnaga? Ella no hizo nada malo. No dejó de ser luz. No provocó al sapo diciéndole ojón, cachetón, pelón. No, ella no hizo nada de eso. No lo atacó. No respondió con violencia. Pero había un detalle. Aquella luciérnaga volaba demasiado de cerca del peligro. Y ahí entendí una verdad que cambió mi manera de ver este cuento. El sapo fue responsable, definitivamente, de su maldad. Pero la luciérnaga pudo haber actuado con mayor prudencia. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, iglesia. No estoy diciendo que la culpa la tuvo el cucubano, la luciérnaga. La culpa sigue siendo de aquel sapo que cometió el error de morder a aquella luciérnaga. El pecado nunca dejará de ser pecado. La maldad nunca dejará de ser maldad. Pero hay una diferencia entre ser culpables y ser prudentes, iglesia. Porque nosotros no podemos controlar el corazón de los sapos. Es imposible que lo podamos controlar. Pero sí podemos decidir cómo volamos en el estanque de nuestra vida. Esa verdad también aplica para nosotros. No podemos impedir que existan personas que nos critiquen. ¿No? No podemos impedir que existan personas que nos envidien. No podemos impedir que existan personas que quieran apagar la luz que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Pero sí podemos decidir caminar con sabiduría. Podemos decidir vivir con prudencia. Podemos decidir vivir con no exponernos ante las situaciones innecesariamente. Porque Dios nunca nos llamó a ser imprudentes para demostrar que tenemos fe. Una cosa es confiar en Dios y otra muy distinta es ignorar la sabiduría que Él ha depositado en cada una de nuestras vidas. Hay heridas en la vida que no podremos evitar. Llegarán, recibiremos el golpe y nos han de herir. Pero también hay heridas que la prudencia y el ser prudentes nos pueden ayudar a prevenir. Porque no basta solo con brillar, iglesia. También debemos saber dónde, cómo y a qué altura debemos de volar. Debemos de ser prudentes. Jesús, nuestro Señor, habló de las personas prudentes. ¿Pero qué significa el ser prudente? Prudencia se define como la capacidad de actuar con sabiduría y previsión, considerando las consecuencias antes de tomar una decisión. Un prudente no es una persona miedosa. No te confundas. Un prudente tampoco es alguien que vive desconfiando de todo el mundo. La prudencia no es temor. La prudencia es sabiduría aplicada en medio de nuestras situaciones. Es pensar antes de nosotros poder mover los pies o actuar. Es discernir antes de decidir. Es prepararnos antes de necesitar algo para nuestras vidas. Es mirar más allá del momento presente, mientras el impulsivo dice,
esto es lo que voy a hacer. El prudente se pregunta, ¿qué consecuencias tendrá lo que voy a hacer? La prudencia nunca improvisa. La prudencia piensa antes de actuar. La prudencia ora, pastora. La prudencia espera. La prudencia obedece. Y por eso la Biblia honra tanto a las personas prudentes. Porque somos personas que nunca improvisamos. Somos personas que pensamos, oramos, esperamos y obedecemos los preceptos que nuestro Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. La Biblia usa otra palabra para quien hace lo contrario a la prudencia y le llama insensato. Un insensato no necesariamente es alguien con poca inteligencia. Es alguien que rechaza la sabiduría, actúa por impulso, ignora las advertencias, piensa que siempre habrá otra oportunidad y cree que las consecuencias nunca llegarán por el carácter que está asumiendo. Pero fijémonos en algo. El prudente y el insensato, ambos podrán ver de la misma manera el mismo peligro. La diferencia no está en lo que cada uno de ellos puede ver. La diferencia está en cómo responden ante el peligro. Uno se prepara, el otro continúa como si nada fuese a pasar. Jesús hizo una historia exactamente sobre eso. No sobre personas malas, no sobre personas buenas, sino sobre personas prudentes. Y también sobre personas insensatas. Y les voy a pedir que busquemos acá en nuestra palabra el Evangelio de Mateo. Muchas gracias. El Evangelio de Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13. Mientras lo vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie en reverencia a la palabra del Señor. El que lo encuentre me dice amén y el que no, un aleluyazo. El aleluyazo es para que quien esté a tu derecha o a tu izquierda te pueda ayudar a buscar el texto. Mateo, capítulo 25, versos del 1 al 13. Cuando todos lo tengan, me corresponden con un amén. 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 Pues le damos lectura a la palabra del Señor, la cual se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y una iglesia que es prudente dice amén. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Se puede sentar, iglesia. Entonces, el reino de los cielos
será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Imagínense esta escena. Es de noche, hay expectativa, hay alegría, se acerca la boda, se acerca el momento. 10 jóvenes tienen una responsabilidad importante sobre sus hombros. La responsabilidad que tenían era esperar al novio para acompañarlo hasta el lugar de celebración. Todas tienen lámparas. Todas están vestidas para la ocasión. Todas saben que viene el esposo. A simple vista, no existe ninguna diferencia entre ellas. Si tuviéramos la oportunidad de ver esa escena en persona hoy, lo más probable no habríamos podido distinguir entre quiénes eran las prudentes y quiénes eran las insensatas. Pero hay algo que debemos de aprender desde el principio. La prudencia muchas veces no se nota cuando todo en nuestra vida está nítido. La prudencia se revela cuando llega el momento de la prueba a nuestras vidas. Jesús continúa diciendo en medio de esta historia, y tardándose el esposo. Detengámonos ahí. El problema no fue que el esposo no llegara. El problema fue que el esposo se tardó más de lo usual. En nuestro país, en este hermoso Puerto Rico, hacemos una boda. ¿Y quién es la última que llega a la boda? La novia. Y el novio es el que está allá en el altar. Y no mires para atrás. Y no mires para allá. Y el novio derechito. Pero en este caso vemos todo lo contrario. Es el novio el que se tardó un poco más de lo usual. Y muchas veces es ahí donde Dios pesa nuestros corazones. Todos somos capaces de esperar 5 minutos en donde sea, por no mencionar lugares. Todos somos capaces de esperar 5 minutos hasta la luz que nos pusieron allá en Ceiba. Somos capaces de esperar, sí. Pero ¿qué hacemos cuando Dios se tarda? ¿Qué hacemos cuando la respuesta de Dios no llega en el momento en el que nosotros esperamos? ¿Qué hacemos cuando el milagro de Dios tarda para cada una de nuestras vidas? ¿Qué hacemos cuando la promesa de Dios se tarda? La demora. La espera del novio sacó a la luz aquello que nunca se veía en aquellas vírgenes mientras todo marchaba bien. Jesús continúa diciendo que todas cabecearon y se durmieron. O sea que esto nos demuestra la situación que ellas estaban teniendo. Estaban cansadas de esperar al novio. ¿Nos hemos cansado nosotros en algún momento de esperar la respuesta de nuestro novio? Porque en medio de la espera se supone que aflore aquello. Ay, espérate. Yo no puedo esperar tanto. ¿Cómo puede ser posible que este hombre se tarde? Que yo lo estoy esperando. Que la celebración de la boda es en 15 minutos y no ha llegado. Con estos tapones que hay en Puerto Rico. Llega la desesperación. Quiero que notemos algo. No solo se durmieron las 5 prudentes. Las 10 se durmieron. Las prudentes y las insensatas. Eso significa que el problema no fue tampoco que aquellas damas se hayan dormido. El problema fue que se despertaron sin aceite en sus lámparas. Qué importante es entender esto, iglesia.
Porque muchas veces pensamos que la diferencia entre unos cristianos y otros es que unos fallan y otros no fallan. Pero no es así. No es así. Todos nos cansamos. Todos atravesamos noches difíciles. María lo sabe. Está allá en la clase. Todos atravesamos noches difíciles. Todos enfrentamos momentos de debilidad. La diferencia no está en no tener momentos de cansancio. La diferencia está en cómo llegamos a esos momentos de cansancio. Las prudentes llegaron preparadas. Si había cansancio y se dormían, al despertarse tendrían aceite. Las insensatas llegaron confiadas. Y no es lo mismo. De repente, en medio de la oscuridad, se escuchó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Me imagino el corre y corre cuando escucharon. Todas despiertan, todas toman sus lámparas, todas intentan encenderlas, pero allí aparece la diferencia. Mientras unas simplemente alimentan la llama de su lámpara con el aceite que habían llevado, las otras descubren que ya no hay suficiente aceite. Hasta ese momento parecían las 10 iguales. Pero la crisis siempre ha de revelar lo que la apariencia en nuestras vidas puede esconder. La crisis no crea nuestro carácter. La crisis revela cómo está formado nuestro carácter. La prudencia no se improvisa cuando llega la emergencia. Se cultiva mucho antes de que la emergencia aparezca. Las insensatas miran a las prudentes y le dicen: danos un poco de tu aceite. Dame un poquito, que se me acabó. ¿Qué petición tan humana? ¿No pediríamos nosotros de igual forma si estuviésemos esperando al novio? Si fuésemos nosotros los que se nos acabaría el aceite y supiéramos que mi hermanito y mi hermanita tienen, ¿no nos acercaríamos de la misma manera? Dame un poquito. ¿Qué no haríamos con tal de llegar ante la presencia del esposo? Cuando llega la crisis, queremos pedir prestado lo que nunca hemos cultivado. Pero hay cosas que nadie en esta vida podrá prestarnos, iglesia. Nadie puede prestarnos una vida de oración. Nadie puede prestarnos de una relación con nuestro Hacedor. Nadie puede prestarnos obediencia. Nadie puede prestarnos comunión con el Espíritu Santo. Nuestros padres no pueden hacerlo. Nuestros pastores tampoco. Nuestras esposas o esposos, lo que nos pueden darle un empujón. Nuestros hijos tampoco pueden hacerlo. Hay experiencias espirituales que son absolutamente personales y únicas. Y eso no es egoísmo, iglesia. Eso no es egoísmo. No era egoísmo tampoco de parte de aquellas vírgenes prudentes. Era una realidad. Si compartían del aceite que cada una de ellas tenía, tal vez ninguna tendría suficiente y todas ellas se hubiesen quedado fuera de la boda. Cada una era responsable de su propia preparación para la boda y recibir al esposo. Una pregunta, iglesia. ¿Qué estamos cultivando durante el día que sostendrá nuestra vida para cuando llegue la noche?
¿Qué estamos cultivando en el día para que sostenga nuestra vida cuando llegue la noche y se acerque el esposo? Porque el aceite no apareció de momento, la lámpara no se llenó sola. Ellas llevaron aceite con anticipación. Iglesia, la fe espera, pero la prudencia se prepara mientras espera. La fe espera, pero la prudencia es la preparación mientras esperas. Por lo tanto, nunca debemos de estar con las manos abajo. Debemos de estar preparándonos constantemente porque no sabemos cuándo llegará la noche en la cual nos llamen y nos digan: ya el esposo viene de camino. Acércate que el esposo ya llegó. ¿Estamos preparados? Las vírgenes creyeron que el esposo vendría y llevaron aceite. La verdadera fe nunca produce pasividad, produce preparación. Las insensatas corrieron a comprar aceite, pero mientras iban, llegó el esposo. Las prudentes entraron y la puerta se cerró. No fue que el esposo quisiera dejarlas afuera. Fue que ellas dejaron para después lo que debieron de hacer antes de encontrarse con el esposo. Hay decisiones que pueden esperar, pero la preparación espiritual de cada una de nuestras vidas no es una de ellas. No podemos vivir diciendo: mañana voy a buscar de Dios. Mañana comenzaré a orar, mañana serviré, mañana comenzaré a leer la Biblia, mañana comenzaré a adorar al Señor, mañana comenzaré a congregarme. Hay decisiones que no se pueden posponer. Porque la Biblia nos recuerda una verdad que incomoda, pero que salva. No sabemos cuándo llegará el momento decisivo y llegue nuestro esposo, porque el esposo ha de venir. Mientras tanto, la iglesia prudentemente se ha de estar preparando, porque no sabemos el día ni la hora en el cual Él decida regresar por nosotros. Mientras meditaba en las 5 vírgenes prudentes, pensé: esta no es la primera vez que alguien se prepara antes de que llegue la crisis a su vida. Muchos años antes, en una tierra llamada Egipto, pastor, Dios levantó un hombre que entendió el valor de la prudencia. ¿Cómo se llama? José. José no nació en un palacio, no comenzó gobernando, comenzó siendo rechazado, fue vendido por sus propios hermanos, fue llevado como esclavo a Egipto, fue acusado injustamente, terminó en una cárcel y cuando parecía que todo había terminado para su vida, Dios abrió una puerta que ningún hombre podría cerrar. Una mañana mandaron a llamar a José desde la cárcel. Faraón había tenido un sueño. Nadie podía interpretarlo. Magos, adivinos, sabios, todos guardaban silencio. Pero José dijo algo que revela su corazón. Génesis 41:16 dice: no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¡Qué humildad cargaba José sobre sus hombros! José interpreta el sueño. 7 vacas gordas
7 vacas flacas, 7 espigas llenas, 7 espigas secas. Y entonces anuncia el mensaje de Dios. Vendrán 7 años de abundancia, pero después vendrán 7 años de hambre. Y aquí sucede algo extraordinario. José pudo haberse detenido después de interpretar el sueño. Podía decir, ya cumplí mi trabajo. Ya el Señor te dijo lo que habría de pasar. Pero no, José añade algo, propone un plan. El plan de José dice, durante los años de abundancia, guarden, ahorren, almacenen, prepárense. Porque cuando llegue el hambre será demasiado tarde para comenzar. Eso es prudencia, iglesia. La prudencia nunca espera la crisis para comenzar a ahorrar, para comenzar a guardar, para comenzar a prepararse. La prudencia aprovecha la abundancia para prepararse antes de que llegue la escasez. Entonces Dios honra la actitud de las personas prudentes y honró a su hijo José. Y así entonces José, por contar con estos planes dentro de su cabeza, llega al palacio. ¿Hasta dónde Dios ha de llegar con nosotros por solo ser prudentes, iglesia? La prudencia te lleva de la cárcel al palacio. Pero la prudencia no es algo que tú decides, no, la voy a dejar guardadita, cuando llegue el momento difícil entonces la he de usar. José estaba haciendo de prudencia desde hace mucho. Por eso es que cuando surge el sueño de Faraón ya él sabía cómo habría de trabajarlo. No solamente porque sabía interpretar sueños, sino porque sabía administrar para el futuro. Muchos oran para que Dios los saque de la crisis, pero pocos se preparan mientras todo está bien en nuestra vida. Hay personas que buscan a Dios en oración cuando les llega la enfermedad, pero abandonan la oración cuando reciben su salud. Hay quienes buscan al Señor cuando les falta dinero, pero se olvidan de Él cuando llegan tiempos de abundancia. José nos enseña otra manera de vivir. No esperó el hambre para llenar los graneros. No esperó la necesidad para comenzar a prepararse. Si me escuchas, ya sea en este lugar o a través de las redes, no esperes el día malo para comenzar a construir una vida espiritual sólida. Ora ahora. Lee la palabra ahora, congrégate ahora, perdona ahora, sirve ahora, porque la prudencia siempre trabaja antes de que aparezca la necesidad. José y las 5 vírgenes hicieron exactamente lo mismo, pero con diferentes elementos. Las vírgenes guardaron aceite y José guardó alimento. En ambas historias se entiende una gran verdad. La fe espera, la prudencia se prepara mientras espera. La Biblia también nos presenta la otra cara de la prudencia. Porque no todos reaccionamos como José, ¿no? No todos reaccionamos como José. Hay personas que reciben advertencias y aún así siguen caminando hacia el peligro. Y cuando pensamos en eso es imposible no recordar a Sansón. Es imposible no recordar a Sansón. La insensatez cree que siempre habrá otra oportunidad. Imagínense a Sansón. Desde antes de nacer, Dios ya había hablado de él. Fue apartado desde el vientre de su madre. El Espíritu de Dios venía sobre su vida. Poseía una fuerza extraordinaria. Era un hombre escogido.
Pero hay algo que comienza a repetirse constantemente en la historia de la vida de este hombre. Sansón empezó a acercarse demasiado a aquello que podía destruirlo. Comenzó a volar cerca de los sapos del estanque. Lo hizo una vez. No pasó nada. Lo hizo otra vez. Tampoco pasó nada. Y poco a poco comenzó a pensar que siempre podría salir ileso, aún faltándole el respeto a su hacedor. Qué peligrosa es esa manera de vivir. Porque la insensatez tiene una voz muy sutil. Siempre susurra lo mismo. No pasa nada. No pasa nada. Una vez más y ya. El Señor me va a perdonar. Tú controlas la situación. Tú sabes cuándo terminar. ¿Ah? Puedes detenerte cuando quieras. Y sin darse cuenta, Sansón dejó de controlar el pecado. Ahora era el pecado el que controlaba a Sansón. Hasta que llegó Dalila. Ella insistía una y otra vez. Y Sansón seguía jugando. Jugando con el secreto. Jugando con el llamado. Jugando con la unción. Hasta que finalmente abrió una puerta que nunca debió de haber abierto. Y sobre este detalle, la Biblia dice unas palabras que le estremecen el corazón a cualquiera. Que en el medio de la preparación de esta predicación, a mí me descuartizaron. Dice Jueces capítulo 16, verso 20, que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No lo sabía. Pensaba que todo estaba bien por solamente poseer una fuerza extraordinaria. ¡Qué tragedia! No perdió la fuerza el mismo día que conoció a Dalila. No cayó el primer día. Fue un proceso. Porque la insensatez casi nunca destruye de un solo golpe. Va apagando el discernimiento poco a poco. Va endureciendo nuestro corazón de a poco. Va alejándonos de Dios poco a poco. Hasta que un día descubrimos que ya no sentimos lo que antes sentíamos. No podemos impedir que existan sapos en nuestro estanque. Pero sí podemos decidir cómo volamos, iglesia. José vio venir el hambre y se preparó. Las vírgenes previeron el posible retraso del esposo y llevaron aceite. Mas Sansón vio el peligro y decidió jugar con él. Ahí está la diferencia. La prudencia se aleja del peligro. La insensatez juega con él. Iglesia, la prudencia no consiste en ver el peligro. Consiste en tomar la decisión correcta cuando vemos el peligro. Comenzamos esta predicación con un estanque, 2 sapos y unas luciérnagas brillando. Después hablamos de estas 10 vírgenes que esperaban al esposo. Más tarde entramos al palacio de Faraón para conocer la prudencia de José. Luego descendimos a la triste historia de Sansón, que la acabamos de hablar casi ahora. Esta nos demostró cómo se ve la insensatez. Pero si observamos con atención, todos ellos tienen algo en común. Ninguno fue perfecto, al igual que muchos de nosotros no lo somos.
Pero hay un ejemplo sobre la prudencia en su completa plenitud. Permítame presentarles al prudente por excelencia. Nuestro Señor Jesús es el prudente por excelencia. Jesús nunca vivió por impulso. Aprovechó cada momento para cumplir la voluntad de su Padre. La Biblia nunca presenta a un Cristo con prisa, apresurado, loco porque sucedan las cosas. Nunca actuó dominado por la presión. Nunca tomó decisiones movido por las emociones. Cuando querían hacerlo rey, se retiró. Cuando querían matarlo, la Biblia dice que dijo: mi hora aún no ha llegado. ¡Qué prudencia cargaba y carga nuestro Señor! Él sabía cuándo hablar, sabía cuándo callar, sabía cuándo quedarse, sabía cuándo marcharse. Porque la prudencia no se trata de solamente hacer lo correcto. También consiste en hacerlo en el tiempo correcto. Jesús fue prudente en la tentación. Cuando Satanás apareció en el desierto, no respondió con orgullo. Yo soy. No. No respondió con ira. No respondió demostrando su poder. Respondió con la palabra 3 veces. Escrito está. Eso es prudencia. Porque el prudente entiende que las emociones cambian, pero la palabra permanece para siempre. Jesús fue prudente en Getsemaní, una de las noches más difíciles de la historia. Jesús sabía lo que venía. Sabía que sería arrestado, golpeado, escupido, crucificado. ¿Y qué hizo? Corrió, se escondió, abandonó su propósito. Dijo que Jesús era otro de sus discípulos. No. Hizo lo que siempre debe de hacer un hombre o una mujer prudente. Oró. Oró. Lo que debemos de hacer los hombres y las mujeres prudentes. Orar. Porque la prudencia nunca elimina nuestra dependencia de Dios. La aumenta. Mientras Pedro dormía, Jesús oraba. Mientras los discípulos descansaban, Jesús se fortalecía en el Espíritu. Y cuando llegó Judas, Jesús ya estaba preparado. Haz lo que tengas que hacer. Porque la oración había preparado el corazón de nuestro Señor antes de enfrentar la cruz. Nosotros podemos ser prudentes, pero la prudencia de Jesús siempre nos ha de superar. José, siendo prudente, almacenó trigo con el que pudo enviarle luego a su padre 10 asnas cargadas de trigo y de pan. Pero Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Las vírgenes esperaban al esposo, pero Jesús es el esposo. Sansón perdió su fuerza por la desobediencia. Jesús entregó voluntariamente su fuerza por amor a cada uno de nosotros. José salvó una nación del hambre. Jesús vino a salvar al mundo del pecado. Las vírgenes entraron a una boda. Jesús vino a prepararnos para las bodas del Cordero. Todo apuntaba hacia nuestro Señor, el más grande ejemplo de prudencia que les puedo exponer en esta hermosa mañana. La mayor muestra de prudencia que una persona puede tener. La mayor prudencia que una persona puede tener no es ahorrar dinero.
Aunque debemos de ser prudentes con nuestra economía. No es planificar el futuro, aunque debemos de ser prudentes con pensar en el mañana. No es evitar un problema, aunque debemos de ser prudentes con nuestros semejantes. La mayor prudencia está en prepararnos para la eternidad. Porque de nada sirve preparar una casa y no preparar nuestra alma. De nada sirve asegurar el futuro de nuestros hijos si descuidamos nuestro futuro eterno como padres. De nada sirve tener reserva para la vida si vivimos sin estar listos para encontrarnos con nuestro Creador. Eso fue exactamente lo que Jesús nos quiso enseñar en Mateo capítulo 25. No estaba hablando solamente de aceite. Estaba hablando de una vida preparada, de un corazón vigilante, de una relación verdadera con Él. Les hago una pregunta, otra más. No se la hagas a la persona que está a tu lado. Te la vas a hacer tú mismo o tú misma. Y contéstese acá. No quiero saber. ¿Cómo estás viviendo? Como José preparándote, como las vírgenes prudentes esperando, o como Sansón jugando con aquello que sabes que puede destruirte. Las 10 vírgenes, todas estaban allí, todas tenían lámparas, todas esperaban, pero solamente 5 estaban listas. No basta con estar cerca del Evangelio o estar cerca de la iglesia. Hay que estar preparados para cuando Cristo venga. Jesús dijo que a la medianoche se escuchó un grito, se escuchó un clamor. Aquí viene el esposo. Este grito todavía no ha sonado para con nosotros. Pero un día ha de sonar. Y cuando eso ocurra, iglesia, ya no habrá tiempo para buscar aceite. Ya no habrá tiempo para decir, ahora sí voy a buscar a Dios. Ahora sí voy a cambiar. Ahora sí voy a perdonar. Ahora sí voy a obedecer. Porque la prudencia nunca se construye después del llamado. Se construye antes. Y ahora, permítame regresar nuevamente al lugar donde comenzamos. Al estanque. A la luciérnaga. A aquella pequeña criatura que nunca dejó de brillar hasta su último momento. Algo que tampoco debemos dejar de hacer, iglesia. Pero tampoco olvidemos que Dios no solamente nos llamó a ser luz, también nos llamó a caminar con prudencia y sabiduría. Vivimos en un mundo lleno de sapos. Sí, hay muchos sapos en este mundo. Personas dispuestas a atacar, a criticar, a juzgar, a observarte con detenimiento, a que vueles cerca de ellos para atraparte entre sus dientes y despedazarnos. Hay personas que nos han de envidiar, pero nosotros, personas prudentes, no respondemos igual, porque a nosotros nos corresponde la prudencia, no el hacer el mal. No podemos controlar el corazón de los sapos, pero sí podemos controlar cómo volamos, a qué altura nos estamos desplazando por este estanque. ¿Cómo es que estamos iluminando el estanque en donde estamos volando? No basta con brillar. También hay que saber dónde y cómo volar. La prudencia no consiste en prepararte cuando Cristo venga. Consiste en vivir cada día como si Cristo
fuese a venir hoy. La prudencia no consiste en prepararte cuando Cristo venga. Consiste en vivir cada día como si Cristo pudiese venir hoy y ahora. Cristo lo previó todo con prudencia. Cristo sabía que Luis Flores, por sus propios méritos, no habría de alcanzar la salvación. Por lo tanto, prudentemente decidió ir a la cruz por mí y por cada uno de ustedes. Porque de eso se trata, su prudencia. Ahora, de igual forma, prudentemente, nosotros como cuerpo, la prudencia de Él está ahí. Prudentemente somos nosotros los que decidimos si queremos tomar de esa prudencia que Él nos regaló. Porque no podemos alcanzar por nuestros propios méritos toda esta prudencia que Él derramó en la cruz del Calvario. Iglesia, somos una iglesia prudente. Es el tema de esta predicación. Somos una iglesia prudente. Una iglesia que se prepara antes de que llegue el momento difícil. Eso somos nosotros. Y estamos aquí, quien no esté preparado para cuando llegue el momento difícil, todavía hay tiempo. Tal vez estás viviendo en abundancia ahora. Ahorra para cuando llegue el momento difícil puedas decir, fui prudente y ahorré. Ora para que cuando llegue el momento difícil puedas tener fuerzas espirituales para contrarrestar las acechanzas. Pero si te quedas de brazos cruzados, esperando o durmiendo, nada ha de acontecer. Seamos prudentes. Espero que así como este mensaje fue de bendición y es de bendición para mi vida, haya sido de bendición para cada una de sus vidas y para cada una de las personas que nos sintonizaron a través de las redes sociales. Hasta aquí el sermón de esta mañana. Dios les continúe bendiciendo.